producir en nosotros el fruto que Dios está esperando. Que esta palabra pueda producir al 30, al 60, al 100 por uno. Que esta palabra pueda tocar nuestras vidas, pueda tocar nuestros corazones y pueda tocar el corazón de todas aquellas personas que habrán de escuchar esta palabra, que habrán de ver este mensaje. Yo sé que el Dios de los cielos está haciendo un trabajo que nosotros muchas veces ni siquiera nos imaginamos. Dios, a través de su Espíritu, Dios, a través de su palabra, está tocando a gente. Y Dios lo está haciendo. Y Dios lo hará en los últimos tiempos. Porque el deseo de Dios es que, dice su palabra, que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. El deseo de Dios es que el mundo entero pueda conocer a Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el mundo entero pueda conocer a Jesús. Así que esta tarde, sin más, quiero que vayamos a la palabra y busquemos en nuestras Biblias el libro de Mateo. Mateo, capítulo 24, versos 12 al 13. Nos alegramos, nos gozamos, porque usted está en este lugar. Pero que Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, va a hablar a nuestros corazones. Nos gozamos por eso. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Es algo hermoso saber que donde está su presencia hay libertad, hay vida, hay paz. Gloria al Señor. Aleluya. Mis amados, en este tiempo de tanta maldad, de tanta indiferencia, de tanta inconstancia en el pueblo de Dios, considero necesario que es importante hablar sobre la perseverancia en la vida del cristiano. Y de eso vamos a hablar esta tarde, de la perseverancia. Diga perseverancia. Dígalo otra vez, perseverancia. Y la Biblia, allí en el libro de San Mateo, capítulo 24, y versos 12 al 13, dice de la siguiente manera. Leemos la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si somos tan amables, pongámonos de pie y leamos con reverencia su bendita palabra. Jesús, en estos versos, habla palabras que deberían de estar resonando en la mente y el corazón de cada uno de nosotros que decimos creer en Jesús. Dice aquí la palabra en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mira qué interesante lo que sigue diciendo el verso 13, dice. Dice el verso 13, más, diga más, el que persevere hasta el fin. ¿Hasta cuándo? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Cierra tus ojos. Dios y Padre, te alabamos. Te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella tú nos hablas, a través de ella tú nos exhortas, a través de ella tú nos corriges, a través de ella estás y haces un trabajo maravilloso en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que por medio de tu bendita palabra tú puedas hablar hoy a nuestras vidas, puedas hablar hoy a nuestros corazones. Que esta palabra, oh Dios, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Habla a toda aquella persona
que escucha esta palabra en este momento, que está viendo esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hacer un trabajo poderoso. Que tu Espíritu Santo pueda salvar. Que tu Espíritu Santo pueda sanar. Que tu Espíritu Santo pueda restaurar el corazón y la vida espiritual de muchos. Que tu palabra, oh Dios, pueda resucitar aún a los muertos, oh Dios. Porque tu palabra es un poder. Tu palabra es una autoridad. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta misma hora puede estar tocando la vida y los corazones de muchos, oh Dios. Te damos muchas gracias, oh Dios, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Tu Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. Tu Espíritu Santo está aquí para fortalecernos, para llenarnos de su gracia, para llenarnos de su poder, de su amor. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Qué importantes son estos versos. Vamos a sentarnos. Qué importante es lo que Jesús, está hablando en estos versos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado. Y déjame decirte, hermano, la maldad se ha multiplicado. La maldad se está multiplicando en los últimos tiempos. Estaba escuchando, y no tanto escuchando, sino viendo en las noticias que está hablando de que en Estados Unidos mucha gente está comprando armas. Están haciendo búnkeres. ¿Por qué crees? Porque han visto la maldad que se ha ido incrementando enormemente en los últimos tiempos. ¿Para qué tú tienes que comprar una arma? No creo que la gente compra armas para ponerlas de adorno. La gente está comprando armas porque tienen violencia dentro de ellos. Tienen maldad en sus corazones. Y es muy triste eso. Estamos orando para que Dios tome el control de las elecciones del 3 de noviembre. Que Dios esté en todo. Que esas elecciones se puedan llevar en paz, en tranquilidad, en armonía. Que se vaya todo espíritu de violencia, todo espíritu de maldad. Estaba viendo también donde dice que a de uno de los candidatos, una pandilla de gente se puso atrás de ellos queriendo golpearlos. Es triste cómo por un partido, cómo por gente que muchas veces cumplen y otras veces no cumplen, la gente está dispuesta a morir por ellos, hasta pelearse por ellos. Es lamentable, es triste, creyendo que este es un país desarrollado. Pero muchas veces como que se quiere comportar como un país del tercer mundo. Tenemos que estar orando. Y nosotros hemos estado orando por esto. Porque esto nos afecta a todos. Es duro eso. Estaba viendo también en las noticias allá en mi país. Yo oro cada día. Yo estoy orando por mi país, Honduras. Porque la violencia está creciendo enormemente. La maldad de la gente. ¿Sabes que 22 personas han muerto a causa de consumir alcohol adulterado? La gente ya no quiere ganar lo que es normal, quieren ganar más y no le importa si con eso tienen que matar a otros. Así está la maldad en el mundo. Y es algo que se ha venido incrementando. Y Jesús lo habló antes de partir al cielo. Él dijo, y por haberse multiplicado la maldad.
Y lo triste es que eso viene a contaminar también el corazón de nosotros los cristianos. Dice, el amor de muchos, el amor de gente que conoce al Señor se vuelve frío. El amor de muchos se enfriará. Pero Él nos da la salida. Dice más, dice Él, el que persevere. Mi hermano, mi amigo, ahora es tiempo de perseverar. Ahora es tiempo de levantarnos con el poder de su fuerza. Que podamos combatir con el amor de Jesucristo, con el poder de su palabra, toda maldad que quiere afectar al mundo, que quiere afectar la humanidad. Él dice la perseverancia, mas el que persevere, dice él, hasta el fin, este será salvo. Estaba escuchando también hablar a un hombre de Dios que dice que la indiferencia es un pecado grande. Cuando nosotros que conocemos la palabra, cuando nosotros que conocemos a Jesús, que conocemos la verdad, nos volvemos indiferentes, estamos cometiendo pecado. Y es un pecado que a Dios no le agrada, que a Dios no le gusta. Que nosotros seamos indiferentes ante lo que está pasando, que nosotros seamos indiferentes ante la maldad, que seamos indiferentes ante la palabra, que seamos indiferentes ante Dios. Por eso aquí el Señor dice más, el que persevere hasta el fin. La perseverancia es una de las virtudes más hermosas en la vida de un cristiano. La perseverancia nos ayuda a estructurar la base de nuestra fe. Eso es la perseverancia. La perseverancia es algo poderoso, es algo maravilloso, es algo que le agrada a Dios. Así que como verdaderos y genuinos cristianos, no podemos detenernos. A pesar de lo difícil de la situación, a pesar de que la maldad se vaya incrementando, hoy más que nunca debemos nosotros, como hijos de Dios, fortalecernos en fe, fortalecernos en la palabra y continuar confiando y continuar creyendo en el Dios de nuestra salvación. Hoy más que nunca necesitamos que la fe nuestra crezca como nunca. Que esa entrega, que ese amor, que esa pasión por Dios y por su palabra cada día sea más fuerte, cada día sea más sólida, más consistente, sabiendo que nuestra recompensa está al final. La recompensa no está al principio. La recompensa no está a mitad del trayecto, a mitad del camino. La recompensa está al final. Y por eso es necesario que nosotros perseveremos. El predicador nos habla y nos dice que mejor, Eclesiastés capítulo 7 verso 8, dice Eclesiastés capítulo 7 verso 8, mejor, dice la palabra, es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. La perseverancia viene del griego proskarteresis. Diga proskarteresis. De allí viene la perseverancia. Y eso significa constancia. Diga constancia. Significa mantenerse. Significa continuar sin desviarse. Aleluya. ¿Sabe? Mire qué importante es la perseverancia. Porque dice, significa continuar sin desviarse. En otras palabras, llegar hasta el final. Eso significa la perseverancia.
Y a mí me encanta la palabra del apóstol Pablo allá en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 16. Pablo, aunque la situación para él no eran favorables, Pablo mantenía un espíritu siempre dispuesto, un espíritu siempre arriba, y eso es lo que los cristianos de hoy necesitamos: mantener siempre un espíritu dispuesto, mantener siempre un espíritu arriba. Que no nos desanimemos, que no nos desalentemos, que siempre mantengamos el entusiasmo con que conocimos al Señor. Porque eso nos va a ayudar a mantener nuestro amor hacia Dios encendido. Nuestra fe cada día más sólida, más estable. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 3, verso 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, dijo Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino, dijo él, que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aleluya. Dice prosigo. El verso 13, dice el verso 13: hermanos. Mira que Pablo no le está hablando al mundo, nos está hablando a nosotros. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo, dice él, prosigo a la meta, aleluya, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: no me detengo, no dejo de caminar, no me quedo a mitad del camino. Yo estoy prosiguiendo, aunque el camino sea difícil, aunque me pongan traba, aunque me metan a la cárcel, aunque me apedreen, aunque digan lo que quieran decir de mí. Yo mantengo mi mirada puesta en la meta. Dice: prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Verso 15. Y dice el verso 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Verso 16. Y el verso 16: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aleluya. Mantengámonos firmes, continuemos, sigamos hacia adelante. No podemos detenernos, porque el premio está al final. Esto es poderoso. Hoy la fe del cristiano está siendo probada. La fe nuestra, la fe de los que conocemos a Jesús, está siendo probada. Y se hace necesario mantenernos firmes, perseverando en algunas disciplinas que nos ayudarán a vivir la nueva vida en Dios, esperando con esperanza el día de su venida. Gloria a Jesús. Esperando con esperanza el día de su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Debemos esperar la venida del Señor con esperanza. Una de las cosas, de las disciplinas que como hijo de Dios es necesario mantener, es la primera: debemos perseverar en la gracia. ¿En qué debemos perseverar? Debemos perseverar en la gracia, en ese favor inmerecido que recibimos del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ese favor inmerecido, eso es la gracia.
En Hechos capítulo 13, verso 43, la Biblia nos habla y aquí nos manda la palabra a que nosotros perseveremos en la gracia. Dice Hechos capítulo 13 y verso 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían. ¿A qué? Dice la palabra, a que perseverasen en la gracia de Dios. Que perseverasen en la gracia de Dios. Es bien importante que nosotros recordemos que todo lo que somos y todo lo que seremos es por su gracia. No es por ninguna otra cosa. Es por la gracia de Dios. Si tú estás aquí esta tarde, ¿es por qué? Es por la gracia. Es por la gracia de Dios. No es porque tú seas mejor que los demás, es por la gracia infinita de Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros nos mantengamos siempre perseverando en su gracia. En la gracia, en ese don inmerecido que Él nos dio en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 1 verso 15. Dice Gálatas: capítulo 1 y verso 15. ¿Quién me lo lee? ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 1 verso 15. Léalo. ¿Qué dice? Gálatas. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mira, Gálatas, en el capítulo, ¿qué dijimos? 1:15, ¿verdad? Dice, léamelo otra vez, hermana. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando agradó a Dios, que me llamó, dice la palabra, desde el vientre. ¿De dónde nos llamó? Desde el vientre, o me apartó desde el vientre de mi madre y nos llamó por su gracia. ¿No crees que es poderoso eso? Nos llamó, dice la palabra, por su gracia. ¿Sabes, mi hermano? Perdón, hoy más que nunca, en estos tiempos tumultuosos y de tanta incertidumbre, se hace más necesario que nosotros nos agarremos firmemente en obediencia a Jesucristo, en obediencia a su palabra, que cuidemos la gracia, que cuidemos ese regalo maravilloso que Dios a través de su palabra nos hizo. San Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Eso es necesario ahora y siempre. Dice aquí Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, dice la palabra, vosotros si no permanecéis en ¿quién? En Jesús. Si no permanecéis en mí, dice la palabra. El verso 5, dice el verso 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, ¿qué dice?
Porque separados de mí, ¿cuánto vamos a poder hacer? Nada. Porque separados de mí, nada, dice la palabra, podéis hacer. La segunda cosa en la que nosotros es necesario que perseveremos en este tiempo, y no solo en este tiempo, sino en todos los tiempos, es en la oración. Diga, en la oración. ¿Cuántos oran? Es necesario que cada día tú apartes un tiempo para orar. Que no haya día que tú no dobles tus rodillas o te pares o te sientes de cualquier manera, pero que tú hables con Dios. Que perseveremos en la oración. Es importante que como hijos de Dios mantengamos encendida la llama de la oración. ¿Qué es necesario? ¿Qué es importante? Que mantengamos encendida la llama de la oración. Debemos recordar que la oración es nuestra conexión con Dios. La oración es nuestra conexión con Dios y es lo que mantiene viva nuestra relación con Él. Es a través de ella que nosotros mostramos nuestro amor, mostramos nuestra dependencia y mostramos nuestra fidelidad hacia el Dios de los cielos, hacia el Padre. Aleluya. La oración es tan necesaria como el aire que respiramos. ¿Cómo es la oración? Es tan necesaria como el aire que usted y yo respiramos. Es el oxígeno para que se mantenga viva la vida espiritual del creyente. Aleluya. Es el oxígeno para que nuestra vida espiritual como creyente se mantenga viva. Por esa razón muchos cristianos están muriendo hoy. Porque este oxígeno se les ha agotado. Se les olvidó ya orar. Jesús nos muestra la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Mira qué poderoso es. Jesús nos muestra la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando habla no desmayar, está diciendo de que mantengamos siempre ese deseo, ese interés de orar. Nos lo muestra en la parábola de la viuda y el juez injusto, San Lucas capítulo 18, versos 1 y 5. Allí Jesús nos habla acerca de la necesidad que hay. Dice ahí la palabra, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2. El verso 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Verso 4. Y él no quiso, dice, mira, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Verso 5. Sin embargo, digo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y si tú quieres saber más de lo que Jesús dijo acerca de esto, sigue leyendo. Hay una necesidad de que como pueblo de Dios, que como hijos de Dios, nosotros oremos siempre. Nosotros tengamos esa necesidad de orar. En Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3, Pablo allí nos exhorta y nos anima a nosotros a perseverar en la oración.
Porque es por medio de la oración que nosotros podemos mantener la conexión con el Padre. Podemos mantener la conexión con Jesús. Podemos mantener la conexión con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Colosenses 4, 2 y 3. Dice allí la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Verso 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Yo no sé si usted ora por mí, pero yo sí oro por ustedes. Pero si ustedes quieren hacer algo bueno que agrada a Dios, oren por mí. Oren por mí. Como Pablo aquí les dice a la gente, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, dice Pablo, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hay tanta necesidad de que nosotros como pueblo de Dios oremos. Oremos los unos por los otros. Oremos por los pastores. Oremos por los pastores, por la gente que lleva el evangelio, que lleva la palabra a otras gentes. Es una necesidad, porque solo a través de la palabra de Dios es que el mundo va a ser diferente. Solo cuando el mundo se rinda a Jesús, nos entreguemos por completo a Jesús, es que el mundo será diferente. El mundo necesita a Jesús. Cada país, cada continente necesita a Jesús. Y es bien importante que hayan hombres y mujeres que estén predicando la palabra, para que esa gente que no conoce a Jesús pueda conocer a Jesús. Pueda conocer su palabra. Uno de los versículos más cortos de la Biblia nos manda a orar siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, ya todos lo sabemos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses versos 15? ¿Qué dice? 5, 17. Dice: orad sin cesar. En otras palabras, orad siempre. Es una necesidad. Es algo que debe estar en nosotros. La necesidad, la perseverancia de orar, de orar, de orar. El Señor Jesús nos lo dijo. La tercera cosa en que debemos perseverar es en la palabra. ¿En qué debemos perseverar? En la palabra. En la palabra de Dios. Se hace necesario. Es la palabra de Dios que tiene el poder de cambiarnos. Es la palabra de Dios que tiene el poder de transformarnos y de darnos una nueva vida. Solo por el poder de la palabra. Dice que la palabra de Dios nos hace sabios. ¿Qué hace la palabra? Nos hace sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Yo quiero ser sabio. ¿Qué necesito? La palabra de Dios. Salmos capítulo 19 verso 7. La palabra de Dios nos hace sabios. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. Qué importante es cuando nosotros somos sensibles para la palabra, que sentimos esa necesidad día con día de estar comiendo la palabra. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos prepara. Todo eso hace la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Ahí la Biblia nos habla y dice: toda la escritura. Segunda de Timoteo
capítulo 3, verso 16 al 17. Dice, toda la escritura, ¿lo tenemos? Toda la escritura es inspirada, ¿verdad que así dice? ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Dice así o no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, ¿y útil para qué? ¿Y útil para qué? Dice, para enseñar, útil para corregir, ¿qué más? Para redarguir, para instruir en justicia. Dice el verso que sigue, a fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra de Dios, toda la escritura. Gloria a Dios. Y Santiago capítulo 1 verso 25, ahí también la Biblia nos habla. Santiago capítulo 1 verso 25 dice ahí la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. ¿Sabes? Una de las cosas que nos debilita a nosotros como cristianos y no nos permite madurar es la falta de interés por la palabra. La falta de interés por la palabra no nos permite a nosotros madurar. Y por eso somos cristianos débiles. Pero el deseo de Dios es que cada día, a través de su palabra, nosotros seamos más fuertes, más sólidos, más consistentes, que nos convirtamos en hombres y mujeres maduros. Pero necesitamos la palabra. Es necesario que perseveremos en la palabra como los cristianos del principio. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 14 y 15. Dice ahí la palabra, pero persiste. La palabra persiste es igual, pero persevera. Pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez, qué importante es esto, que desde la niñez, dice, has sabido la Sagrada Escritura. Que nosotros como padres podamos apartar tiempo para instruir a nuestros niños con la palabra bendita de Dios. Lo que les enseñamos a los niños no lo van a olvidar. Va a quedar grabada en el corazón de ellos. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Eso es hermoso. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Por medio de la palabra nosotros conocemos a Jesús. Por medio de la palabra la fe nuestra crece, la fe nuestra se fortalece. Y por eso es que es necesario que nosotros estudiemos la palabra, que perseveremos en la palabra. La cuarta cosa en la que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, necesitamos perseverar es en la comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos.
Esto es importante, esto es básico para nuestro crecimiento. La comunión, la palabra clave para hacer las cosas como Jesús nos manda es perseverar en la comunión de unos con otros. Esa es la palabra clave para que nosotros vayamos madurando y creciendo y vayamos haciendo lo que a Jesús le agrada, lo que a Jesús le gusta, que perseveremos en la comunión, porque somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Yo algunas veces comparo la comunión entre hermanos como una fogata. Una fogata se mantiene encendida mientras tenga leña, mientras estemos poniéndole leña. La fogata se va a mantener encendida, pero si nos olvidamos de ponerle leña, poco a poco se va a ir apagando. Así es la vida espiritual. La comunión entre unos y otros. Aunque algunos en la iglesia vamos a encontrar gente de diferentes formas de pensar, diferentes formas de hablar, pero es allí donde nos fortalecemos. Es allí donde aprendemos nosotros a convivir con la iglesia, con el cuerpo del Señor. La comunión es importante, es básica. Somos la iglesia del Señor. Hechos capítulo 2 verso 42. Dice Hechos capítulo 2 y verso 42. Dice ahí la palabra: y perseveraban. Hablando de la iglesia antigua, de la primera iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es el espíritu de la iglesia del principio. La perseverancia es de vital importancia que perseveremos en la comunión con los hermanos. Dios nos creó para vivir en comunidad. Dios no nos creó para vivir como gente solitaria. Dios nos creó para vivir en comunidad. Y qué hermoso es cuando la iglesia del Señor se reúne en comunión, cuando se reúne en armonía, cuando hay koinonía, porque eso significa comunión, koinonía, comunión, armonía. Salmos capítulo 133, verso 1 al 3. Este salmo me encanta, es poderoso. Dice ahí la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Es bueno, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Yo me encanta verles a ustedes. Yo me encanta saber que ustedes están bien. Me encanta eso. Y cada día, cada tarde, cada tiempo que yo estoy orando por ustedes. Nosotros estamos orando por ustedes, pidiendo su cobertura, su cuidado. Porque anhelamos y deseamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, que estemos bien todos. Y sigue diciendo el verso 2. Dice el verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Verso 3. Como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, ¿qué pasa? Dice la palabra: porque allí envía Jehová. ¿Qué envía? Bendición y vida eterna. ¿No crees que es poderoso eso? La comunión en la iglesia, la comunión entre hermanos, cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos en armonía, que no nos importa el color, no nos importa de qué país eres, no importa eso. Lo importante es que hemos sido lavados y comprados con la preciosa sangre de Jesús y somos hermanos. Y tenemos comunión. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Así que mi hermano, mi amigo, el enemigo ni nada puede apartarnos de la fe si nuestro fundamento y roca es Jesucristo. Nada ni nadie nos podrá apartarnos de la fe. Nada. Si nosotros podemos aprender a vivir y a perseverar en la gracia del Señor, aprendemos a vivir en oración constante, aprendemos a vivir aferrados a la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes, sin detenernos. Este no es el tiempo de detenernos. Este no es el tiempo de quedarnos quietos, de quedarnos indiferentes, como que nada pasa, como que nada sucede. No, siempre están sucediendo cosas. Y como iglesia nosotros debemos mantenernos siempre despiertos, siempre firmes, sin fluctuar en la comunión con los hermanos, para tener un final glorioso en la venida del Señor. Es necesario la comunión. Es necesario mantener esa relación de iglesia, de cuerpo de Cristo. Estar orando los unos por los otros, estar animando los unos a los otros, fortaleciéndonos en el conocimiento bendito de la palabra. Vamos a orar. Quiero que se pongan de pie. Y quiero terminar con este verso, con lo que dice Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Veamos lo que dice este verso y luego vamos a orar. Dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso que sigue, verso 8. Porque será, dice la palabra, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Aleluya. Y no, dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año, ¿qué dice más? Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Levanta tus manos. Esa es la iglesia del Señor. Ese es cuando tu vida cristiana, cuando tu vida espiritual se mantiene en la constante comunión con Dios, comunión con la palabra, como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Cierra tus ojos. Dile al Señor: Señor Jesús. Dile al Señor: Jesús, te necesito cada día. Necesito la palabra, Señor. Necesito la oración. Necesito la comunión entre unos y otros. La necesito, Señor. Ayúdame, dile al Señor: ayúdame, Señor, a mantener la llama encendida, la llama de la oración, la llama de la comunión, de la palabra, Señor. Yo quiero vivir en tu presencia hoy más que nunca, Señor. Yo necesito que mi fe sea fortalecida. Dile que mi fe pueda crecer, que mi fe sea fortalecida en la palabra, sea fortalecida en Dios. Que mi vida, Señor, y mi familia esté fundamentada en la roca firme, en la roca eterna. Ayúdame, Señor, a perseverar, porque tu palabra dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Señor Jesús, aunque la maldad
esté en el mundo, aunque las cosas no me sean favorables, yo mantendré mi fe, yo mantendré mi constancia, mi perseverancia en Dios, en la palabra. Me mantendré firme. Señor, ayúdame a perseverar hasta el final. Ayúdame, Señor, a ser cada día más estable, más consistente, más sólido, más firme. Que pueda madurar, que pueda crecer. Que no importa el color, no importa de dónde los demás sean. Lo importante es que somos la iglesia del Señor. Es que como hijos de Dios vamos a ayudarnos, vamos a fortalecernos, vamos a animarnos los unos a los otros. Señor, te doy gracias, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos animas, a través de tu palabra tú nos corriges, tú nos exhortas, tú nos capacitas y nos preparas para ser tu pueblo, para ser tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, porque tu amor, porque tu palabra, porque tu espíritu nos ayuda a caminar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a confiar. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque fue en esa cruz que me diste libertad, fue en esa cruz que me diste vida eterna, fue en esa cruz que me diste sanidad. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a ser mejor. Dígale, ayúdame, Señor, a ser mejor día con día, a vivir en tu palabra, a vivir en tu presencia, a mantenerme firme hasta el final de mi carrera. Te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, dile, Señor, yo me rindo. Yo me rindo por completo. Yo me entrego por completo a ti, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy gracias. A ti la gloria, a ti la honra, ahora y por los siglos. Aleluya. Amén. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu familia. Declaro que la bendita y gloriosa presencia del Señor, la presencia del Dios Altísimo es sobre tu vida, es sobre tu familia. Nada ni nadie te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor.